En la parsha de esta semana, Parshas Shoftim, encontramos la prohibición de volver a vivir en Mitzrayim, en Egipto. La Toira nos habla de poner un rey sobre nosotros, y ese rey no puede tener muchos caballos. ¿Por qué no? Justamente dice la Toira, no vaya a ser que, por cuanto los caballos vienen de Egipto, de Arabia, etcétera, esa zona, el rey nos haga retornar a Egipto y vivamos allá en forma fija. Y suena del lenguaje del Rambam de Maimónides que esta prohibición es una prohibición concreta hoy en día también, no solamente antiguamente. Sin embargo, hay un problema con esta idea. El mismo Rambam, y esto está en el Shulchan Aruch, también en el Código de Ley Judía, ellos dicen claramente que al respecto de un ger mitzri, un converso de Mitzrayim, hay ciertos tipos diferentes de conversos. En el caso específico de una persona que vivía en Egipto, un egipcio, que se quería convertir, tenía que esperar 3 generaciones para poder ser parte del pueblo de Israel. Sin embargo, escribe el Rambam, y así es la ley, que hoy en día esto no se aplica. ¿Por qué? Porque hubo un rey que se llamó Sanherib, Melech Ashur, el rey de Asiria, que conquistó las 10 tribus del norte de Eretz Israel y conquistó montones de otras tierras, incluyendo Egipto. Y el hobby, por así decir, de este rey para desanimar y desmoralizar a los pueblos era cambiar a las personas de un lugar a otro. A los de Egipto los llevaba al norte, a los del norte, al sur, al este, etc. Cambió a todas las personas del lugar. Por lo tanto, los egipcios que hoy en día viven en Egipto a partir de este rey Sanherib Melech Ashur, no son más egipcios. No son los egipcios originales que el pueblo judío fue sirviente de ellos, etc., con toda la historia de la salida de Egipto. No, son otras personas. Por lo tanto, un converso que se quiere venir a convertir, nosotros vamos a dudar de que quizás es un egipcio, hay una regla específica en la Toira. Kol de Porish Meruba Porish. Todo aquel que se separa de un conjunto específico, asumimos que, a pesar de que ese conjunto específico está compuesto por minorías, el que se separa de ese conjunto específico se separa de la mayoría dentro de ese conjunto. Tenés un conjunto con 2, 3 minorías y la mayoría son de otro número, 2, 3 tipos diferentes, y la mayoría son de otro. Cuando uno se separa de ese conjunto mezclado, se separa de la mayoría. Kol de Parish, todo el que se separa, Meruba Parish. Entonces, por cuanto los egipcios están todos mezclados entre otras naciones y no sabemos quiénes son, si viene una persona a convertirse, no vamos a decir que es un egipcio de los originales egipcios, etc., porque seguro que se separa de la mayoría. Entre paréntesis, interesante, hay quienes dicen que son descendientes de las 10 tribus del pueblo de Israel, que fueron exiliadas, etc., y esto no tiene ningún sentido. Por cuanto esas 10 tribus, con seguridad, eran una minoría al respecto de todo el resto de las personas que existen en el mundo. Incluso una persona que quiere decir que es descendiente de ellos y que viene de ellos y quiere participar, etc., Kol de Polish, todo el que se separa del pueblo donde ahora vive, sea que vive en México, en Perú, en la China, donde sea que vive. Meruba Polish se separa de la mayoría. Y la mayoría de las personas que viven en Perú son peruanos. Y de México son mexicanos. Y en China son chinos. Y así sucesivamente no son descendientes de las 10 tribus. Cerramos paréntesis. Entonces no entendemos. Si los egipcios que vivían en Egipto ya no son más los egipcios originales, ¿cuál es el problema de volver a Egipto? Tendríamos que poder volver a Egipto. Una posible respuesta es que la tierra de Egipto es negativa. Es la tierra misma la que hacía que las personas pequen, como la Toira dice sobre las acciones de Eretz Mitzrayim, las acciones de la tierra de Canaán, que el pueblo de Israel erradicó a los pueblos de Canaán, etc. Pero sin embargo, cuando el Rambam escribe en otro lugar, en el Sefer HaMitzvot, en el libro de las Mitzvot, el problema con retornar a Mitzrayim es que no aprendamos de las acciones de las personas que viven ahí. Volvemos a la misma pregunta. Si las personas que viven ahí ya no son más los egipcios originales, ¿por qué no se puede volver a Egipto? ¿Cuál es el problema? Muy bien. Para entender esto tenemos que entender otra regla muy importante en la Toira. La primera regla que explicamos es Kol de Parish, Meruba Parish. Todo el que se separa de la mayoría. Así asumimos. Pero hay otra regla. Kol Kavua, que Mechza Mechza Dami. Toda cosa que está fija en su lugar natural es como si fuese mitad y mitad. Tenemos el lugar específico donde vivían los egipcios. Y algunos de los egipcios, a pesar de que la mayoría ya no están más, y Sanherib, el rey de Ashur, se ocupó de sacarlos de ahí, algunos quedaron ahí. Y por cuanto es el lugar fijo de ellos, es Kavua, fijos, que mechza es como si fuese mitad y mitad, mechza y mechza. No podemos decir que hay una mayoría de no egipcios
originales y una minoría de egipcios originales. No importa. Por cuanto ese es el lugar fijo de ellos, Kol Kavua, todo lo que está fijo, que mechza dame. Ahora tenemos que entender qué lógica es más poderosa. Si Kol Kavua, todo lo que está fijo en su lugar, es como si fuese mitad y mitad de un tipo y mitad de otro tipo, entonces no se puede retornar a Egipto. Pero entonces, cualquier converso podríamos pensar que es egipcio. Pero esto se aplicaría solamente si fuésemos a Egipto y en Egipto una persona se quiere convertir. Fuera de Egipto, Kol de Porish, Miruba Porish, todo el que se separa de la mayoría. Entonces, ¿cuál de las dos lógicas es más fuerte? Y la idea es que es mucho más fuerte Kol de Porish, todo el que se separa, Miruba Porish, se separa de la mayoría. Entonces, hasta aquí lo que tendríamos es lo siguiente. ¿Se puede volver a Egipto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en Egipto, propiamente dicho, aunque quedó una minoría de egipcios, Kol Kavua, todo lo que está fijo, que mechza dame, parece mitad y mitad, entonces no se puede volver a Egipto, no vaya a ser que aprendamos de las acciones de los egipcios. Pero si una persona quiere convertirse de cualquier parte del mundo y viene y dice, yo quiero ser judío, ¿tenemos preocupación de que puede ser de los egipcios originales? No. ¿Por qué? Kol de Parish, Miruba Parish. Todo lo que se separa de la mayoría. La mayoría de las personas del mundo no son los egipcios originales. Y los egipcios originales no tenemos idea de dónde están. Entonces esta persona se puede convertir. Incluso hoy en día, a pesar de que la Torá dice que un converso egipcio tiene que esperar 3 generaciones, etc. Hoy en día no sabemos quiénes son egipcios. No sabemos quién es quién. No tenemos ni la menor idea de ninguno de los pueblos originarios de los 70 pueblos que aparecen al final de Parshas Noach, etc. Entonces, con esto entendemos por qué no se puede volver a Egipto, por la minoría fija, y por qué sí se puede aceptar efectivamente conversos en cualquier lado, porque son de la mayoría de las otras naciones que no tienen problema de esperar generaciones o lo que sea. Muy bien, pero un converso en Egipto, aparentemente, si una persona de Egipto se quiere convertir, ahí tenemos un problema, tenemos un conflicto entre las dos lógicas. Tenemos fijo y tenemos la mayoría, pero por cuanto estamos en Egipto, aparentemente la idea de que es algo fijo en su lugar es más poderoso. Pero sin embargo no encontramos esta diferencia en la halajá, en la ley, que si un converso viene de Egipto, entonces ahí decimos que no se puede convertir. Si un converso viene de otro lado, ahí decimos que sí se puede convertir. No encontramos esta diferencia. ¿Por qué no? Y la idea es la siguiente. Cuando hablamos de algo que es porish, algo que se separa, hay dos formas de separar algo. Una forma es tomar un individuo y sacarlo del lugar en donde está. Decimos que ya no está más en ese lugar. Pero otra forma de separar es decir que la persona se separa a sí mismo de la situación en la que se encuentra. Una persona tiene la ley de que, por ejemplo, no es un judío. Y esa persona quiere separarse de esa ley y pasar a ser judío, cambiar su situación personal. Y esto también se llama porish, esto también se llama separarse. Quiere separarse de sus costumbres anteriores, separarse de su situación anterior. Y esto entonces, asumimos que, de vuelta, Kol de Porish, Miruba Porish. Todo el que se separa de la mayoría. La mayoría de las personas no salen corriendo a convertirse. Por lo tanto, asumimos que incluso en Egipto, si una persona quiere convertirse al judaísmo, no asumimos que es parte de los egipcios, descendiente de los egipcios originarios, sino que es Miruba, de la mayoría que no son egipcios originarios. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esto? Varias cuestiones. El Rebbe compartió estas ideas en 1967, después de la guerra de los 6 días, en donde hubo grandes, increíbles milagros. La Torá nos dice que, en Parshas Yisro, la preparación para la entrega de la Torá nos dice que Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes vieron lo que yo hice con Egipto, y ahora escuchen mi voz, y voy a elegirlos a ustedes, van a ser un pueblo atesorado, etc. Quiere decir que el hecho de ver lo que Dios hizo con Egipto, las 10 plagas, sacar al pueblo de Israel de Egipto, etc., esto fue una preparación para la elección de Dios del pueblo judío y la entrega de la Torá de Dios hacia el pueblo judío. Quiere decir que nosotros tenemos que entender, hoy en día podemos aplicar exactamente las mismas ideas. Por cuanto Dios hizo grandes milagros en la guerra de los 6 días y vimos lo que Dios hizo con Egipto, esto tiene que ser una preparación para escuchar la voz de Dios. Esto es lo que el Rebbe comparte en el año 1967, pero quizás podríamos aplicar este mismo concepto hoy en día. Cada uno de nosotros tenemos el koyach, la fuerza para ser porish, para salirse de la situación anterior en la que se encontraba.
Y es un movimiento interior, en donde la persona elige y Dios le da la fuerza a cada uno para elegir efectivamente separarse de la situación. ¿Qué situación anterior? Puede ser que no cumplía los preceptos, puede ser que no estudiaba la Toira, puede ser que no estaba en el judaísmo. Sea cual fuere la situación original, todos tenemos fuerza de ser called the porish, de separarnos, no solamente de salir del lugar en donde nos encontramos físicamente, sino separarse de la situación espiritual, salir de una definición específica en la que la Toira dice, esta es una persona que no cumple Torah Mitzvot, esta es una persona que no es judío, separarse de esa situación y pasar a ser parte de otra situación. Esta es una persona que cumple sus 613 preceptos como judío. Esta es una persona que antes era un idólatra y ahora es un no judío, pero es un ben noyaj, bas noyaj, cumple los 7 preceptos que le corresponden, el mensaje universal de la Toira, con todas las ramificaciones que tienen esos 7 preceptos. Cada uno de nosotros tenemos la fuerza y la capacidad para ser porish, para separarnos espiritualmente, y a través de que hacemos ese trabajo de ver lo que Dios hizo con Mitzrayim, con Egipto, los milagros de la guerra de los 6 días, los milagros de la época de la salida de Egipto, y a través de que cada uno sabe y es consciente que tenemos esta fuerza, esto es lo que en la práctica nos da energía y motivación para seguir adelante y para traer rápidamente la venida de Moshiach.